Gracia y paz. Amén, amén. Bendiciones, bendiciones. Aleluya. Gracias al Señor. Vamos a compartir por aquí. Aleluya. Gracias y paz. Qué bendición poder estar un día más en la café académico. Verdaderamente ha sido de mucha bendición lo que Dios está haciendo a través de este programa, trayendo verdades bíblicas. Y hemos estado en un tema que nos ha llevado tiempo. Esta es la cuarta parte. Tenemos tres videos anteriores a esta y verdaderamente pues ha sido de gran bendición lo que hemos estado trayendo. El que le habla, como siempre, el pastor Domingo Pino, que pastorea la iglesia CCA, ubicado en el condado del Bronx, el 3020 de Girón Avenue. Y es una bendición, una vez más, dándole primeramente gracias al Señor de poder compartir con cada uno de ustedes. Así que bienvenido, comparte el video y doctor, de un saludito aquí a la audiencia que está comenzando a llegar. Amén. Bendiciones, gracia y paz para todos aquellos que ya están conectados y los que se van a conectar en los próximos minutos, los próximos días, las próximas semanas y ya todos aquellos que lo van a ver en diferido tanto en Facebook como Ujú. en YouTube, en el canal de YouTube. Bendecimos su vida, gracia y paz, salud, salud. Amén. Así que nuevamente, bendiciones a los que se están conectando. Vuelvo y repito, comparta el video. Ayúdenos a poder llevar esta enseñanza a otros lugares. Aquellos que se están conectando por primera vez en este tema, es la cuarta parte. Estamos hablando de Mateo, capítulo 24, pero hemos desarrollado, perdón, tres clases, tres programa que debería ir a buscar esos videos para que tenga la cadena, el hilo de lo que estamos hablando, donde hay mucha información que el doctor nos comparte que han sido de gran bendición. Así que todos aquellos que no han visto los videos anteriores, son tres que lo pueden ver. Doctor, ya estos tres están en YouTube, En ¿no? YouTube, los tres anteriores están en el canal de YouTube. ¿Cuál es el canal? ¿Cómo uno llega ahí? Doctor Paulino Oficial con dos F en YouTube. Tiene que suscribirse. Doctor Paulino Oficial con dos F. ¿Ve? Ok. Para que no le pongan una sola F, sino dos F. Doctor Paulino, una sola palabra, espacio, oficial con dos F. Y ahí está el canal. Ahí está. Amén. Así que vaya, no sé si después la doctora, si tiene tiempecito, nos las pone por ahí en los comentarios para que la gente pues pueda Ok, también, usted dice el enlace. sí, en el enlace para que la gente puedan captarlo y puedan entrar y hacerse miembro y compartir y oír estos videos que son de gran bendición. Hay tres videos con una información extraordinaria, así que le invitamos que vaya. Hoy vamos a tratar de terminar, vamos a entrar a la cuarta parte de este tema que, wow, esto ha sido tremendo. Y queremos que, y bendecimos, vuelvo y repito, a todos los que se están conectados, los bendecimos, un abrazo a cada uno de ustedes y ayúdenos compartiendo este video. Pero hoy vamos a comenzar esta cuarta parte que ha sido de mucha bendición. Que hemos venido compartiendo. Doctor, como en esto del capítulo 24, han visto tantas escuelas de interpretaciones que han traído confusiones, han visto escuelas que han dominado más que otras, han sido más fuertes en unas áreas que otras. Y para seguir este tema del Mateo capítulo 24, que mucha gente pues han creído que esto está hablando de un futuro, usted ha venido explicando que no tiene que ver con un futuro, sino con el presente donde Jesús se encontraba en ese momento. Ahora, para tratar de traer un poquito más de claridad, yo le hago esta pregunta. ¿Usted puede mencionar las diferencias o diferentes, perdón, posturas teológicas que hay acerca del arrebatamiento de la iglesia?
Y no solamente eso, sino cuánta postura, porque muchas veces creemos que son dos o tres nada más. ¿Cuánta postura en total existen? Y si son actualmente lo que se está usando en muchas iglesias. ¿Usted nos puede explicar un poquito sobre Sí. esto? Vamos a ser académicos, como se llama el programa Café Académico. Vamos a empezar diciendo, actualmente creemos todos, voy a hacer una generalización, todos creemos en la segunda venida de Cristo. Correcto. Creemos que Cristo viene. Tenemos que hacer la aclaración para evitar que las mentes débiles tergiversen lo que vamos a decir. Ahora, existen 9 posturas en total. Oiga bien. Doctor, pero una aclaración. Lo que usted está diciendo es excelente. Y es que los oyentes entiendan que el hecho de que usted está trayendo claridad no está diciendo que no cree, porque ahí es donde está el problema. Porque cuando usted habla algo que está contrario a lo que la gente creían, piensan entonces Oh, que usted no cree. oh, ¿Ve? no, no, yo creo 100% en Exacto. la segunda venida visible de Cristo. Amén. Segunda venida visible, pública, no secreta. Exacto. Y lo vamos a decir bíblicamente Ujú. y académicamente, es una sola venida. Pero ahora vamos a presentar las posturas La postura. teológicas, Amén. porque tenemos que aprender a diferenciar lo académico de lo teológico, de lo Ujú. pastoral, Ujú. porque la gente se confunde. ¿Ve? Y ahí entra la diferencia entre pastores y ministros, que son pastores por llamado, pero no por preparación. Eso lo tocamos, lo podemos tocar después. Exacto. Pero ahora, ¿cuántas posturas existen Ujú. acerca del arrebatamiento? Y es la palabra que es bíblica. A mí no me gusta, eso es algo muy personal, que se hable de rapto, porque es una distorsión lingüística, una distorsión gramatical, es una distorsión exegética. Arrebatamiento es lo bíblico. Creemos que hay un arrebatamiento. Lo que ocurre es que no ha sido bien explicado. Ahora, ¿cuáles son las 9? Son 9 posturas. Tome lápiz, tome pluma, anótelas. Número 1, la postura pretribulacional. ¿En qué consiste? Bueno, la postura pretribulacional dice que el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación, los famosos 7 años, que ahí hay problemas con los 7 años. Y yo sigo preguntando, una pregunta que yo tengo, todavía no me la han contestado, ¿con cuál calendario? ¿A cuál calendario es que Dios se va a someter? Oiga bien, yo creo en el arrebatamiento. Lo que yo quiero que me aclaren es los 7 años. El problema es que después de que me contesten con qué calendario, yo tengo tres misiles que tengo que preguntarle. Entonces, la postura pretribulacional dice que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, antes de los 7 años. La iglesia es llevada, oiga esto, aquí viene otro problema, porque es que no hay un texto, pero amén, amén. Ujú. La No lo hay. iglesia, la postura pretribulacional dice que la iglesia es llevada al cielo. Oiga, no existe, oiga bien, cualquier texto que le digan que dice eso está mal leído, mal interpretado y está torcido y distorsionado. Que la iglesia es llevada al cielo para estar con Cristo y librada de la ira venidera. ¿Ve? Ahora, esta postura se hizo popular por el dispensacionalismo de Darby, Nelson Darby, de Scofield y de Tilla Hay, o Tilla Haye, como se dice en español. Entonces, estoy haciendo un resumen. Esa es la postura
que la mayoría de los evangélicos, y digo la mayoría porque la postura que se le ha vendido al pueblo pentecostal. ¿Ve? Es difícil un pentecostal que no crea en la postura pretribulacional. Ya lo otro, hay otras corrientes. Ahora, la segunda postura, la medio tribulacional, el arrebatamiento, ellos dicen, la medio tribulacional, que el arrebatamiento sucede a la mitad de la tribulación, a la mitad, 3 años y medio, y que la iglesia enfrenta la primera parte, o sea, la tribulación causada por los hombres, pero es librada de la segunda mitad, que le llaman la ira directa de Dios. La tercera postura, tome nota, porque son 9 posturas. La tercera postura, la post-tribulacional, el arrebatamiento se da después de la tribulación, al final de los 7 años. Esa es la postura pretribulacional y coincide con la segunda venida visible de Cristo, que es la interpretación patrística e histórica mayoritaria. Ahora, está una cuarta postura, que es la postura del traslado parcial. Anótela, si no la he escuchado. La cuarta postura del arrebatamiento es la postura del traslado parcial. O sea, esta postura dice que solo los creyentes fieles y vigilantes son arrebatados y que los cristianos carnales o mundanos permanecen en la tierra y atraviesan la gran tribulación. Es una postura minoritaria, pero es sostenida en algunos círculos pietistas. Está la quinta postura, lo que se llama la postura del arrebatamiento pre-ira. En inglés es pre-rapture, la pre-ira. O sea, esta postura, esta quinta postura, la pre-ira del arrebatamiento, dice que el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación, pero antes de la ira de Dios, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es eso, vamos a tener que tomar un programa para explicarlo. La gente confunde la gran tribulación con la ira de Dios. Son dos eventos diferentes. Y esta quinta postura, la postura pre-ira, en inglés pre-rapture, el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación, pero antes de la ira de Dios. O sea, y se basan en que en las copas, en las 7 copas de Apocalipsis. Y aclaramos. Vamos a hacer esa aclaración, un paréntesis. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas es lo mismo. Es lo mismo. Bíblicamente, teológicamente, académicamente y exegéticamente. Pero ese es otro tema. Entonces, en esta postura preira, ellos dicen teológicamente que la iglesia es preservada de la ira divina, aunque enfrenta la persecución del anticristo. Hay 2 personajes que popularizaron esto, que fue Marvin Rosenthal y Robert Van Campen. Robert Van Campen. La sexta postura es la postura en cuanto al arrebatamiento. La sexta postura, la número 6, el arrebatamiento progresivo o múltiple. Que ellos dicen que el arrebatamiento no ocurre en un solo momento, sino en fases durante la tribulación. Oiga, esta sexta postura del arrebatamiento progresivo o múltiple dice que los creyentes son arrebatados en diferentes momentos, en diferentes instantes, según su fidelidad y según su rol en el plan divino. Y es una visión minoritaria dentro de círculos dispensacionalistas. La séptima postura del arrebatamiento, tome nota, es el arrebatamiento intratribulacional simbólico. Repito, séptima postura del arrebatamiento basado en una interpretación alegórica y amilenialista es el arrebatamiento intratribulacional simbólico. Y ellos afirman que la iglesia permanece en la tierra
en medio de la tribulación, pero es guardada espiritualmente, no arrebatada físicamente hasta el final. Y la idea es que el rapto simboliza la preservación de la fe, según ellos, y no un traslado físico previo. Es una interpretación, repito, alegórica y amilenialista. La octava postura del arrebatamiento es la postmilenial o amilenial histórica. ¿Y en qué consiste esta postura postmilenial o amilenial histórica del arrebatamiento? Dice que no hay dos fases ni un arrebatamiento secreto, sino que la iglesia vive la historia y enfrenta persecuciones y al final Cristo vuelve glorioso. Ojo, ojo, escuchen bien, la tradición católica, la tradición ortodoxa y la tradición protestante histórica sostienen esta visión postmilenial a milenial histórica, que es la octava postura del arrebatamiento, de que no hay dos fases, ¿ves? Como se enseña en muchos manuales de doctrina. ¿Por qué? Porque muchos lo que han hecho es repetir lo que aprendieron de otros, repetir, reproducir, pero no investigar si estaba correcto o no. Entonces, la postura postmilenial, que es la milenial histórica, dice que no hay dos fases ni un arrebatamiento secreto, sino que la iglesia vive la historia, enfrenta persecuciones y al final Cristo vuelve glorioso. Entonces la iglesia católica, la tradición católica, que hay varias, la tradición ortodoxa y la tradición protestante histórica sostienen esta visión. Ahora, la novena postura acerca del arrebatamiento es que hay un arrebatamiento simultáneo con la parusía. Repito, la novena postura del arrebatamiento es que hay un arrebatamiento simultáneo con la parusía. ¿Qué dice esta postura del arrebatamiento? Que el arrebatamiento y la segunda venida son un único evento y que la iglesia se encuentra con Cristo en el aire, conforme a la primera carta a los tesalonicenses 4:17, capítulo 4, versículo 17. Y que la iglesia desciende con él ¿eh? inmediatamente a reinar. Y no se sienta mal, esta es la postura considerada más coherente en lo que es la exégesis y la interpretación académica, científico, crítica, contemporánea. Ahora, ¿qué pasa con las 9 posturas? Que muestran sencillamente, no hay que ser enemigo, usted no tiene que sentirse mal con otro, que las 9 posturas lo que muestran es que el debate no se reduce a la cronología, sino a una visión teológica de la relación iglesia-tribulación-parusía. Ahora, hay dos preguntas que hay que hacerse. ¿Es la iglesia o está la iglesia llamada a escapar del sufrimiento o a dar testimonio en medio de él? La otra pregunta que hay que hacerse es, ¿el arrebatamiento es un evento secreto y previo o la fase gloriosa de la venida final de Cristo? De modo que cuando usted analiza todo esto, usted se da cuenta que el abanico, la amalgama de posturas sobre el arrebatamiento de la iglesia revela las tensiones hermenéuticas entre la expectativa de liberación inmediata y la vocación histórica de testimonio. La iglesia oscila entre la esperanza de ser guardado de la tribulación y el llamado a perseverar en medio de ella hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, Ahí doctor, está. excelente, excelente. Son 9 posturas, 9 posturas. 9 escuelas que están debatiendo este tema. Y Claro, muchas veces hay pastores, maestros que ni entienden en qué postura están. Y muchas veces correcto. No, hasta y que conte, doctor, yo no hablé de quién se inventó cada postura ujú, históricamente, quiénes la respaldaron.
porque el programa se haría muy largo. Yo hice un resumen explicativo, sintético, de las 9 posturas. Ya eso le toca a los que nos están oyendo, investiguenlo. ¿Por qué se le inventaron las posturas? Porque hay posturas que son inventadas, que no tienen que ver nada con correcta interpretación bíblica. Correcto, correcto. No, y es interesante porque verdaderamente para muchos, creo que de lo que están oyendo, de lo que van a oír más tarde, para ellos solamente habían 3 posturas, pero Sí, ya aquí se ha traído que son 9 posturas. Usted hizo un correcto. resumen muy interesante que esto los ayuda a seguir investigando. ¿Qué es lo que queremos? Siga investigando, no solamente crea lo que se está diciendo, vaya y estudie. Se le está dando la base para que entonces usted comience a buscar, vuelvo y repito, depende de qué libro usted use. Mire quién escribe el libro, cuál es la escuela, porque si no va a Correcto. tener problemas Correcto. en tratar de estudiar esta postura. Ahora, doctor, basado a esto que usted nos está explicando, porque ha visto un problema en estos últimos años y damos gracias a Dios por el adelanto, por la información que estamos recibiendo, pero se ha levantado un pequeño problema, digo yo, en que ha venido surgiendo lo académico, está lo teológico, y yo le hago una pregunta, porque esto ha sido un problema y quisiera que nos explicara bastante bien y a los oyentes, cómo un pastor, ministro o líder puede diferenciar, oiga bien, doctor, lo académico de lo teológico, porque hay un problema. Hay gente que no saben cómo usar lo académico, confunde lo académico con lo teológico, entonces el que es teólogo o practica la teología, perdón, piensa que lo académico El extremo, que es del diablo, que lo es del académico, diablo, es erróneo. que eso es carnal, que eso es mundano. Exactamente. Entonces, ¿cómo usted nos puede ayudar y explicar cómo es que esto verdaderamente funciona para que el pueblo que nos está oyendo entiendan la importancia de lo académico y lo teológico? Ok, muy buena la pregunta. Fíjese, lo primero es que tenemos que saber la definición de lo que es académico y de lo que es teológico y la finalidad, el propósito. Vamos a empezar con lo que es académico. Lo académico en la Biblia se refiere al ámbito del saber sistematizado, crítico y metodológico que se produce en institutos bíblicos, academias cristianas, seminarios teológicos, Ujú, universidades, centros de investigación. Y su finalidad de lo académico es generar conocimiento verificable mediante investigación, ¿ah? Mediante debate, mediante análisis objetivo. Por ejemplo, yo creo en el Pentateuco. Yo creo 100% en la Torá, el Pentateuco como se le llamó en la Septuaginta. Ahora, lo académico que hace es estudiar las fuentes del Pentateuco aplicando crítica textual y aplicando métodos historiográficos. Ahora, paso a lo teológico. Lo teológico, a diferencia de lo académico, lo teológico es la reflexión de la fe sobre sí misma. Repito, lo teológico es la reflexión de la fe sobre sí misma, lo que San Anselmo llamó el fides quaerens intellectum, la fe que busca entendimiento. Su finalidad, la finalidad de lo teológico, es conocer, interpretar y vivir a Dios desde la revelación y la experiencia de fe. Y pongo como ejemplo, ya que tomé el Pentateuco en lo académico y dije que lo académico el, con el Pentateuco lo que hace es que estudia las fuentes, ¿verdad? Aplicando crítica textual y aplicando métodos historiográficos. Ahora, el Pentateuco en lo teológico, ¿qué busca? Explicar cómo el Pentateuco revela el carácter de Dios, el carácter del Eterno en la historia de la salvación. ¿Ah? Ahora, cuando vamos a los métodos de aproximación, lo académico se diferencia de lo teológico
en que lo académico emplea el método científico crítico. Repito, lo académico emplea el método científico crítico. ¿Qué es eso? Historia, filología, arqueología, sociología, filosofía, entre otras. Hay más, pero estoy haciendo un resumen. Lo académico, en cuanto a método de aproximación, busca neutralidad y objetividad, aunque siempre desde marcos hermenéuticos conscientes. Ahora, lo teológico se fundamenta en la revelación, escritura y tradición. Y si es pentecostal, lo que el Espíritu me dijo. Porque a veces también eso que el Espíritu me dijo es un invento para meter algo absurdo y hacer una revelación ilustrativa, inventando con la Biblia. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo teológico se fundamenta en la revelación, que es escritura y tradición. Ya lo del Espíritu hay que analizarlo con lupa. ¿Y qué se usa? El don de discernimiento de espíritus. En lo teológico, la revelación se estudia interpretada a la luz de la razón y de lo que la comunidad de fe a la cual usted pertenece dice y opina filosóficamente acerca de eso. O sea, lo teológico integra el análisis crítico, pero con orientación hacia la edificación de la fe y la misión de la iglesia. Ahora, cuando vamos a estudiar la autoridad y las fuentes, lo académico y lo teológico son diferentes. ¿Por qué? Porque la autoridad de lo académico es la evidencia empírica, crítica y racional. ¿Y de qué se vale? De textos antiguos, de manuscritos, de hallazgos arqueológicos, de estudios filológicos y científicos. Pero lo teológico, su autoridad es que la palabra de Dios revelada y su interpretación en la comunidad de fe. ¿Y cuáles son sus fuentes? La Biblia, lo que han dicho los fundadores del concilio o los fundadores de la iglesia, la tradición doctrinal, el magisterio, el testimonio de los santos y la experiencia espiritual, que puede ser empírica y a la vez pragmática. Ahora, hay una diferencia en el lenguaje y el destinatario, en lo académico y lo teológico. En lo académico, el lenguaje es técnico, científico, crítico, descriptivo. Repito, el lenguaje en lo académico, por eso no se tolera que alguien que tenga el título de doctor no tenga un lenguaje técnico, académico, crítico y descriptivo. Y ayer estuve conversando con varios doctores ese tema. No se tolera eso. Tengan mucho cuidado con llamarse doctor y su lenguaje no es técnico, académico, oiga bien, crítico, científico, descriptivo. Y lo estoy diciendo en serio. O sea, el lenguaje en lo académico, el destinatario es la comunidad científica y académica, independientemente de su fe. Ahora, el lenguaje en lo teológico es un lenguaje confesional. Ahí están las confesiones de fe, ahí están los credos. El lenguaje es normativo, el lenguaje es mistagógico. ¿Y cuál es el destinatario? La comunidad creyente, buscando iluminar la vida de fe y la práctica pastoral. Ahora, cuando vamos al producto final, lo académico y lo teológico es diferente. Lo académico, ¿qué genera? Tesis, antítesis, artículos, investigaciones críticas y teorías explicativas. Lo académico en el producto final es el objetivo. En su objetivo es el avance del conocimiento humano. Ahora, el producto final en lo teológico, ¿qué produce? Doctrinas, catequesis, predicación, homilías, sermones, mensajes, reflexión espiritual y pastoral. ¿Por qué? Porque el objetivo es la fidelidad a Dios, la edificación de la comunidad de fe, la edificación de la iglesia y la transformación de la vida. Por eso yo puedo expresarme y decir que lo académico y lo teológico no son opuestos.
no son opuestos, sino complementarios. Lo académico aporta método, crítica y rigor científico. Lo teológico aporta sentido, fe y orientación hacia Dios. ¿No? Cuando usted lo estudia, se da cuenta que la verdadera excelencia en los estudios bíblico-teológicos surge cuando ambos ámbitos se entrelazan. Una teología académicamente rigurosa y espiritualmente fecunda, que no reduzca la fe a mera especulación, ni el conocimiento a datos sin vida. Y eso tenemos que tenerlo claro. No se puede reducir la fe a mera especulación ni el conocimiento a datos sin vida. ¿Qué es lo que estoy? Es para que me entienda mejor. Lo académico y lo teológico se enriquecen mutuamente. El primero ofrece método, crítica y solidez científica, mientras el segundo otorga horizonte de fe, sentido y trascendencia. ¿Ah? Y solo en su integración surge una teología capaz de ser rigurosa en la academia, oiga bien, y vivificante en la espiritualidad. Lo que quiero decir, para expresarme mejor, es que la academia y la teología no se excluyen. La academia y la teología no se excluyen, sino que se complementan. La una provee análisis crítico y método científico. La otra aporta orientación hacia Dios y significado existencial. Su entrelazamiento fecunda un saber bíblico teológico que une rigor intelectual con vitalidad espiritual. Por eso lo académico busca comprender desde la razón crítica. Lo teológico busca entender desde la fe en el Dios que se revela. Ambos convergen cuando la investigación rigurosa se pone al servicio de la verdad que libera y de la fe que transforma. Por eso la labor académica indaga con la razón crítica, mientras que la teología interpreta desde la fe en el Dios que se manifiesta. Ambas se encuentran cuando el rigor investigativo se convierte en instrumento de una verdad que ilumina y de una fe que edifica. Por eso el ámbito académico se orienta hacia la comprensión racional y crítica, y el teológico al discernimiento de la fe revelada. ¿Ah? Porque su auténtica convergencia se da cuando la ciencia del estudio sostiene la verdad que libera y la fe que transforma la vida. Wow, 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 wow. Tremenda, tremenda información, doctor. Y por decirlo en un lenguaje, eh, digo yo, evangelístico, Sí. pentecostal, podemos decir que cuando hablamos de lo académico, podemos hablar de razón y de lo literal. Cuando hablamos de la teología, hablamos de la fe. El problemita aquí que no hemos sabido cómo llevar estas dos cosas unidas. Y hay mucha gente que por entrar en lo académico y quedarse en lo académico, lo literal, de la razón, han perdido su fe. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a criticar al que es cristiano, al que cree en la teología, empieza a criticarlo porque ahora para él todo tiene que ser literal y con razón. ¿Por qué? Ahora, la Biblia sí dice, para los que están presentes, según Colosenses 2:6. La Biblia, hay un versículo que Pablo escribió que para mí, wow, tiene tanto poder, donde dice, por tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor, de la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Tenemos que entender que nosotros recibimos a Jesucristo por fe. Entonces, por fe tenemos que andar. Claro. ¿Sabe? La fe no puede menguar. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pero para muchos, cuando entran a lo académico, como que la fe comienza a tambalear. Pero muy interesante la información que usted nos dio, doctor, para que entienda la necesidad de lo académico unido a la teología es lo que verdaderamente Correcto. Maravilloso. es maravilloso. Entendemos mejor la Biblia, entendemos mejor lo que estamos leyendo y es de mucha ayuda. Yo creo que esta información es de mucha ayuda para muchos de los que están oyendo y queremos que siga meditando y buscando más información. Ahora, doctor, ya que estamos aquí, entramos en, en esta línea que hemos estado hablando de Mateo capítulo 24
como repito, ya hay 3 videos que pueden ir a buscarlo, donde hemos venido hablando de Mateo 24. Está el hilo donde usted puede conectarse, seguir aprendiendo, hay mucha información. Vamos a tratar ahora, doctor, el tiempo que nos queda. Hay preguntas todavía que se quedaron en el aire y ya Sí. con esta introducción tan enriquecedor, si lo podemos decir así, yo le hago esta pregunta. ¿Qué significa en Mateo 24:22 la expresión? Porque aquí esto ha sido un problema, la expresión. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Ok, ha sido mal interpretada esa expresión, Ujú, porque están pensando, por ejemplo, el reloj marca 24 horas, 12 horas de día y 12 horas de noche, y la gente está pensando en cronología del reloj, en cronología de calendario. Y Mateo 24:22 lo que hace es que revela, oiga esto, revela la ujú, tensión, ese texto, lo que revela es la tensión entre el juicio inevitable de la historia, mm, la gracia preservadora de Dios. Lo que el versículo está diciendo, si dependiera de las fuerzas humanas, el sufrimiento sería insoportable e interminable. Pero Dios, en su soberanía, acorta los días. ¿Qué quiere decir que acorta los días? Que interviene para limitar el mal y preservar a los escogidos y garantizar que la misión redentora no sea dañada ni truncada. mm, Me explico. Mateo 24:22, Mateo 24, versículo 22, manifiesta el contraste entre la devastación histórica que amenaza con consumirlo todo y la intervención misericordiosa de Dios, quien soberanamente pone límite al mal y protege a los escogidos para que su plan redentor permanezca incólume. Mateo 24:22, este pasaje evidencia la dialéctica entre la impotencia humana frente al sufrimiento y la providencia divina que acorta los días de tribulación, asegurando la preservación de los fieles y la continuidad de la misión salvífica en la historia. Ahora, cuando estudiamos el contexto literario y apocalíptico de Mateo 24:22, el contexto literario y apocalíptico, hay que ver que este versículo se enmarca en el llamado discurso escatológico de Jesús, ¿ah? De Mateo 24 y Mateo 25, que también está en Marcos 13 y que también está en Lucas 21 y fue pronunciado en el Monte de los Olivos. Es un pasaje que cuando usted lo estudia y lo investiga está saturado de lenguaje apocalíptico judío. Oiga, oiga, oiga lo que estoy diciendo. Este pasaje de Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13 y Lucas 21, pronunciado en el Monte de los Olivos, es un pasaje saturado de lenguaje apocalíptico judío que combina imágenes cósmicas, advertencias proféticas y alusiones al juicio divino. Y ahí Jesús anuncia la gran tribulación, que ese tema tenemos que tocarlo en un café académico. ¿Por qué? Porque la gran tribulación que Jesús está anunciando ahí es para esa época. uy, Se fue el uy, gozo. Ya se fue el gozo. padre. Ya se fue el gozo. Ya usted sabe todos los pensamientos de algunos. Lo voy Mm, a volver a repetir. Bíblicamente y espiritualmente, la gran tribulación que Jesús está anunciando es para esa época, en referencia inmediata a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, si vamos al sentido tipológico, que es lo que muchos quieren escuchar, esa gran tribulación se refiere a las crisis históricas que anticipan el fin último en escatología. Ahora, la expresión si aquellos días no fuesen acortados mm, alude
oiga bien, alude y apunta a la intensidad devastadora de la tribulación. Hambre, guerras, persecuciones, destrucción. Incluso Flavio Josefo, en el capítulo 6 de Guerra de los Judíos, oiga bien, él describe esto de forma magistral. ¿Por qué? Porque históricamente, para explicar el texto, la guerra judía contra Roma, y repito, empezó en el 66 y terminó en el 70. Fue tan brutal que fue con la destrucción del templo, que luego hubieron secuelas y pasó un tiempo. La guerra judía contra Roma, que fue del 66 al 70, fue tan brutal que de no haberse detenido, habría significado la aniquilación total del pueblo. Padre. La frase no debe interpretarse como si los días fueran menos de 24 horas. Ojo, te lo voy a repetir, porque así fue que nos criaron a nosotros con esa falsa interpretación. Ay, qué rápido se ve el día. Son expresiones metafóricas. El día siempre tiene 24 horas. La frase no debe interpretarse como si los días fueran menos de 24 horas, sino como intervención divina que limita la duración e intensidad de la catástrofe. Ahora, hay una expresión que ha sido también mal interpretada. Nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque están pensando en la salvación evangélica o la salvación pentecostal. No se refiere a eso. Aquí ser salvo no se refiere estrictamente a la salvación espiritual eterna, sino a la supervivencia física en el contexto del juicio histórico. Déjame repetírtelo. Aquí nadie sería salvo, no se refiere estrictamente a la salvación espiritual eterna, sino a la supervivencia física en el contexto del juicio histórico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jesús emplea, porque alguien me discutió una vez, no, que Jesús no empleó figuras. Sí, Jesús empleó figuras. Y aquí Jesús emplea una figura que es un recurso de amplificación escatológica con énfasis profético dramático. Te lo voy a repetir, toma nota de eso, que yo sé que tú no lo sabes, usted no lo había escuchado. Jesús, cuando dice si estos días no fueran acortados nadie sería salvo, está empleando una figura que es un recurso de amplificación escatológica con énfasis profético dramático. Ahora te lo voy a decir en español. Es una hipérbole de intensificación profética para enfatizar, para dar énfasis que de prolongarse la tribulación, ningún ser humano sobreviviría a la devastación. Es una expresión de dramatización escatológica mediante énfasis hiperbólico, un recurso profético de intensificación que subraya la imposibilidad de sobrevivir si la tribulación no fuese limitada por la intervención divina. Y esa expresión, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días serán acortados, lo que está expresando esta frase, la providencia activa de Dios en la historia. Está diciendo que el Eterno, Él establece límites al sufrimiento humano y al poder de los imperios. Él lo limita. ¿Por qué? Porque la victoria romana pudo haberse prolongado a través de la guerra con una mayor devastación, pero la rapidez del desenlace fue vista por los cristianos, por los seguidores de Jesús, por los seguidores de Machía, como una intervención divina para proteger al remanente. Incluso Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, en el capítulo 3, alega, por ahí lo tengo, cómprelo, muy bueno. Los cristianos, él alega que los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella. Mircea Eliade también lo dice. Los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella en la Decápolis, interpretando estas palabras de Jesús como una advertencia
profética. Ahora, ¿cuál es el sentido teológico? Aquí hay en esta frase una dialéctica entre juicio, gracia y esperanza escatológica. Lo voy a repetir porque esto es académico. El significado teológico es, aquí hay una dialéctica entre juicio, gracia y esperanza escatológica. ¿Y por qué juicio, doctor Paulino? Juicio porque la tribulación muestra la gravedad del pecado y la fragilidad humana. ¿Y por qué gracia? Porque Dios interviene soberanamente para preservar a los suyos y garantizar que su plan redentor continúe. ¿Y por qué esperanza escatológica? Porque el mal nunca tendrá la última palabra. El tiempo y la historia están en manos de Dios. Y cuando usted quiere hacer una reflexión pastoral, teológica, lo que sale es que en medio de las crisis históricas y personales, el pueblo de Dios puede confiar en que el sufrimiento será limitado y que la fidelidad de Dios nunca abandona a sus escogidos. Resumiendo, Mateo 24:22 enseña que la historia no está librada al azar ni al poder absoluto de los imperios. Aún en medio de la tribulación más oscura, Dios limita el mal por causa de sus escogidos, mostrando que su gracia preservadora es más fuerte que el juicio. Entonces, el versículo lo que subraya es que la historia no se rige por la fatalidad ni por la supremacía de los poderes terrenales. En la tribulación extrema, Dios interviene soberanamente para restringir el mal y salvaguardar a sus escogidos, evidenciando que la gracia supera al juicio. Mateo 24:22 revela que el devenir humano no está abandonado a la violencia de los imperios ni a la anarquía del azar, sino sujeto a la providencia divina que acorta los días de aflicción en favor de los escogidos, confirmando que la misericordia es preservadora de Dios. Oiga bien, es la que prevalece sobre la severidad del juicio. Ahí está la respuesta. Excelente, doctor. Esta información que usted está dando es bien libertador y yo sé que muchos de los que están presentes se están gozando de una manera u otra lo que usted está trayendo. Y de una u otra forma, esto ha sido interpretado de una manera por la sencilla razón de oír la palabra tribulación, acortar los días y nadie será salvo. Han puesto esto como que esto es al final, ¿ve? En un futuro, por la mala interpretación de no saber, y volvemos al principio cuando usted nos explica lo que es lo académico Y lo teológico. Y lo teológico, al no entrar ahí, estas son las malas interpretaciones que se están dando de, de estos versículos en el capítulo 24 de Mateo. Pero yo creo que esto ha sido muy libertador y la gente está entendiendo. Vuelvan a oír esta grabación, escriban para que estas enseñanzas se les queden y esta base los ayuda a seguir buscando más información. Pero basado a esto, doctor, todavía hay un problemita porque a pesar de estos 3 puntos que la gente lo usan para ver un futuro, hay algo también que en el 22 dice, Mateo 24:22. Quisiera que usted también nos explique porque también usan esto para creer que está hablando de un futuro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mateo 24:22 nos dice o habla de unos elegidos. Yo le hago la pregunta, ¿quiénes son los elegidos en Mateo 24:22? Los escogidos. Los Sí, escogidos. sí. Ahí en griego koiné, hoi eklektoi. Hoi eklektoi, los escogidos. Cuando el Nuevo Testamento habla de los escogidos, hoi eklektoi, en griego koiné, que fue el lenguaje del Nuevo Testamento en su mayoría, los escogidos, hoi eklektoi, son el pueblo fiel de Dios, los discípulos
que han creído en Cristo y permanecen firmes en medio de la persecución. La intervención divina no responde a méritos humanos, sino al pacto de fidelidad de Dios con su pueblo. Ojo, lo voy a repetir. El acortamiento de los días es un acto de gracia soberana, que quiere decir que Dios limita el poder destructivo del mal para preservar a sus elegidos. ¿Ah? Por eso dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, en el contexto inmediato, que es el discurso del Monte de los Olivos, de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21, aquí hay una combinación de profecía sobre la destrucción de Jerusalén del año 70 con elementos escatológicos de la venida final visible del Hijo del Hombre. Entonces, la expresión los escogidos aparece varias veces en el mismo capítulo. Búsquelo. Está en Mateo 24, 22. Está en Mateo 24, 24. Y Correcto. está en Mateo 24, 31. Pero siempre en relación con la preservación divina del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuál es el sentido bíblico del término escogidos? Hoi eklektoi. En la Biblia, ser escogido significa haber sido elegido por gracia divina para formar parte del pueblo de Dios. Cuando usted se va al Antiguo Testamento, usted ve que Israel, en el Antiguo Testamento, Israel es el pueblo elegido. Elegido. Sí, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Búsquelo, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Pero también está en Isaías capítulo 41, versículos 8 y 9. Ahora, en el Nuevo Testamento, la categoría se amplía, no cambia. La categoría se amplía para incluir a todos los que están en Cristo. ¿Cómo? ¿Y qué base bíblica usted tiene? Búsquelo. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Y Colosenses capítulo 3, versículo 12. En el Nuevo Testamento, el pueblo elegido, la categoría se amplía. ¿Por qué? Porque hay que incluir a todos los que están en Cristo. Así, los escogidos en Mateo 24 son los discípulos fieles de Cristo, la iglesia primitiva, el nuevo Israel de Dios, como a algunos les gusta llamarle. Aunque no me gusta el término, pero lo estoy diciendo para que entiendan lo que estamos expresando. Ahora, cuando usted se va a la interpretación histórica de los escogidos, en el contexto inmediato de la destrucción de Jerusalén, los escogidos son los creyentes fieles, los que han sido preservados por la intervención divina para no ser exterminados junto con la ciudad. Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, en el capítulo 3, habla de que los cristianos de Jerusalén interpretaron estas palabras como una advertencia y huyeron a Pella. Pella es una ciudad de la Decápolis del siglo I y salvaron sus vidas. Así, el acortamiento de los días alude a la misericordia de Dios para con los suyos en medio del juicio histórico. Doctor, pero ¿y qué interpretación teológica y escatológica usted le da a esto? Bueno, vámonos al futuro para complacer a ese grupo. En la escatología futura, los escogidos son los fieles que perseveran hasta el fin en Cristo, el pueblo de Dios en toda época y en todo lugar. Incluso cuando usted lee Mateo 24, 31, se amplía el horizonte. Mateo 24, 31, porque Jesús dice que los ángeles
recogerán. Oiga bien, no dice que raptarán. Los ángeles recogerán. Y ese texto mata varias vacas sagradas, porque ahí no está diciendo que los ángeles van a llevar a los escogidos al cielo. Ahí está diciendo los ángeles recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos. Pero ese es otro tema. Por lo tanto, los escogidos son el pueblo de Dios universal, que incluye a judíos, fieles y piadosos, y gentiles en Cristo. O sea, los que han sido llamados, justificados y preservados por la gracia divina, conforme a Romanos capítulo 8, versículo 33. Aquellos cuya fidelidad en medio de la tribulación confirma su pertenencia al reino. Wow. Excelente, excelente. Verdaderamente que los que están conectados, yo sé que se están gozando, están aprendiendo. Saludamos a todos los que han estado presentes y los que se están conectando. Vi varios pastores, ministros que se han estado conectando, los bendecimos. Pero, wow, esta información verdaderamente es excelente. Y ya que estamos en esta línea y se nos está yendo el tiempo, doctor, esta pregunta que también ha sido de mucha confusión, ¿qué se refiere en Mateo 24, versículo 30? ¿Qué se refiere con la señal del Hijo del Hombre? Porque esto ha sido un problema. ¿Cuál es, si podemos decirlo así, esa señal del Hijo del Hombre que leemos en Mateo 24:30 para que podamos entender? Porque puede ser que los que estén presentes están de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero cuando llegan aquí dicen, pero mira lo que dice aquí, porque ese es el problema que tienen para tratar de traer ¿cómo decirle? Una interpretación que muchas veces confunden y no ayudan. Pero ¿qué usted nos puede decir de eso? De Mateo 24:30. O sea, la pregunta es ¿a qué se refiere ¿A qué se refiere Mateo 24:30 con la señal del Hijo del Hombre? o sea, sería cuál, bueno, o sea, ¿cuál es esa señal del Hijo del Hombre? ¿Cuál es? Porque en realidad muchos piensan que eso es ya el final. Pero Sí, ¿qué era lo que ellos estaban hablando en ese momento que está ocurriendo y el escritor está escribiendo? sí, fíjese, es una pregunta bastante que ha sido polémica, controversial y complicada, la señal del Hijo del Hombre, ¿verdad? Si mi memoria, el texto dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Porque recordemos que los judíos creyentes, seguidores de Jesús, esperaban que junto con la destrucción del templo, Él apareciera en las nubes. Eso es bueno que el pueblo lo sepa. Eso no quiere decir que la Biblia miente, la Biblia no miente, no, 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 no. El mensaje de la Biblia eso es un mensaje que no cambia. Pues Pablo decía, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. O sea, y Pablo murió. Pablo no fue arrebatado. Pero lo estoy diciendo para que entendamos. Miren, la señal del Hijo del Hombre trae un problema exegético. ¿Y por qué? Porque el texto habla de una señal del Hijo del Hombre, pero no precisa en qué consiste. Ahí está el problema. Mm. El texto habla de una señal del Hijo del Hombre, pero no precisa en qué consiste. O sea, ¿y esto qué pasa cuando algo no es preciso y no se aclara? Que ha sido interpretado de diversas maneras en la tradición judía, la tradición patrística, la tradición moderna, la tradición cristiana evangélica. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Los padres de la iglesia, la visión patrística de la señal del Hijo del Hombre, ¿sabe lo que yo decía? Oiga, Crisóstomo, Jerónimo, Cipriano, entre otros. Ellos decían que esa señal era la cruz. O sea, interpretaron que la señal era la cruz de Cristo brillando en el cielo,
como estandarte de victoria y juicio. ¿Y qué pasa? Que esta lectura conecta con la teología de la cruz como símbolo universal de redención y condena de los impíos. Ahora, otros intérpretes dijeron que la señal era la gloria visible de Cristo mismo. Era la manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban ellos pensando? Bueno, estaban pensando en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, la señal del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre en su gloria, que es lo que se llama la teología de la identidad. Oiga bien, ¿por qué? Porque armoniza con Daniel 7, 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes, investido de poder y gloria. Ahora, otra interpretación, lo conectaban con fenómenos cósmicos apocalípticos. ¿Por qué? Porque en el contexto apocalíptico del pasaje de Mateo 24, 29, ahí está el sol oscurecido, ahí están las estrellas cayendo del cielo, la luna convertida en sangre, que lo explicamos en el video pasado. Correcto, correcto. La señal la entendían como un evento celeste que anuncia la manifestación de Cristo. ¿Ah? ¿Y con qué lo comparaban? Bueno, si en la primera venida una estrella anunció su venida, ahora en la segunda venida habrá un signo cósmico que anuncie la segunda venida. Ahora, otra interpretación era la misma venida del Hijo del Hombre. Varios exégetas modernos, menciono N.T. Wright, o sea, N.T. Wright, se escribe N-T-W-R-I-G-H-T. N.T. Wright, que es uno de los más famosos. Está Davis y Allison y está Franz. Sostienen que el texto puede ser una paráfrasis hebraica. Una paráfrasis hebraica. La señal del Hijo del Hombre en su venida sobre las nubes. No algo distinto a ella. Entonces, en esta lectura, la frase significa aparecerá en el cielo el Hijo del Hombre como señal. Entonces, en una dimensión teológica, sea como cruz, sea como fenómeno cósmico, o sea como la gloria de Cristo misma, la función de la señal es inequívoca, sea como sea. Primero, revelar públicamente al Hijo del Hombre como juez y redentor. Segundo, provocar lamento universal de las naciones. Y usted lo puede ver en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y tercero, desenmascarar la soberbia humana, mostrando que la historia culmina en la manifestación del reino. Ahora, cuando usted hace la conexión bíblica o las conexiones bíblicas, perdón, usted va a ver que Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, habla de la visión del Hijo del Hombre con poder y gloria. Pero ¿qué pasa? Que ese mismo Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, se repite en Apocalipsis 1, 7. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Ah? Pero también se conecta con Mateo 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Mateo 16, 27. ¿Y qué concluimos? Bueno, que la señal del Hijo del Hombre en Mateo 24, 30 no se reduce a un simple fenómeno astronómico, sino que designa el acto soberano de revelación de Cristo glorificado. Para los padres de la iglesia fue la cruz visible en el cielo. Para otros es Cristo mismo manifestado en gloria. La señal definitiva de que el reino ha llegado. Lo esencial es que esta señal rompe la historia, convoca a las naciones al lamento y confirma la esperanza de los escogidos. El mismo Jesús crucificado es ahora el Señor glorioso que viene con poder.
Esa señal del Hijo del Hombre en Mateo 24:30 no es un símbolo ambiguo. No es un símbolo ambiguo, sino la epifanía gloriosa de Cristo crucificado y exaltado. Para unos, una cruz radiante. Para otros, un fenómeno cósmico. Pero en todo caso, la irrupción definitiva del Hijo del Hombre que vindica a sus escogidos y juzga a las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Doctor, el tiempo corre. Quería hacerle dos preguntas, pero basado en lo que usted nos está hablando, porque hay algo aquí que también dice en Mateo 24:27, que muchas veces la gente también lo interpretan basado a sus lentes, que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué usted nos puede, un resumen de este versículo en el capítulo 24, porque también es usado para una mala interpretación? Sí, hay varios pastores que en el programa pasado hicieron esa misma pregunta. Permite al Eterno que estén conectados o lo vean. O sea, ¿qué significa Mateo 24:27? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a explicarlo. Miren, en el contexto literario, ya sabemos que este versículo pertenece al discurso escatológico de Jesús de Mateo 24 y Mateo 25, donde se anuncia la venida del Hijo del Hombre en medio de tribulación, falsos cristos, que tenemos que aclarar eso después, porque ahora mismo dentro de la iglesia evangélica, especialmente la pentecostal, hay muchos falsos cristos. ¿Ah? ¿Cómo? Muchos, sí, porque no quiere decir que son igual que Cristo, sino son falsos ungidos con agendas grandiosas, con agendas llenas, falsos Cristos. Y, ¿verdad? El pasaje habla de señales cósmicas. O sea, el énfasis está en la universalidad, visibilidad y súbita y repentina manifestación de su venida, ¿verdad? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, cuando habla de cómo el relámpago está tirando una imagen de algo repentino, súbito, violento, poderoso e imposible de ocultar, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, indica un fenómeno abarcador, cósmico y visible para todos, no un evento secreto, no un evento secreto y local. ¿Ah? Y dice, así será la venida. Y ahí el término es parousia, que a muchos no les gusta. No, que eso, no. Hay que coger el término bíblico. El término ahí, así será la venida, es parousia. En el mundo greco-romano, la parousia designaba la venida gloriosa de un rey o emperador. Y aquí Jesús lo aplica a su retorno triunfante como juez y rey universal. ¿Qué es lo que está Jesús describiendo teológicamente? Está describiendo una visibilidad universal. No existe rapto secreto. No existe. ¿Cómo? No. Oiga, es Biblia. Mm. El rapto secreto es un invento. Es un invento de la inteligencia católica jesuita del Vaticano, con varios secuaces, producto de la contrarreforma. Jesús mismo está diciendo que su venida tendrá una visibilidad universal. No será un acontecimiento escondido, no será un acontecimiento restringido, sino notorio a todas las naciones. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Está indicando la rapidez
y la fuerza irresistible como un relámpago irrumpe sin previo aviso, así será la venida Ah, del Hijo del Hombre. Y esto contrasta con los falsos mesías. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, los falsos mesías se escondían en los desiertos, se escondían en los lugares secretos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Léete Mateo 24, 26. Los falsos mesías se escondían en los desiertos, se escondían en lugares secretos. Pero la parucía de Jesús será pública e inconfundible. Aquí hay una cristología real y escatológica, porque Jesús se presenta como el Señor cósmico, cuya venida es con majestad, es majestuosa, sobre todo poder humano. Cuando analizamos la dimensión histórica y escatológica de este texto, como el relámpago, en el siglo I, la metáfora del relámpago podía leerse en clave de juicio divino sobre Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo. Y es visto, esta metáfora del relámpago es vista como un anticipo de la consumación final. Luego, en la tradición cristiana posterior, este versículo se convirtió en prueba contra las sectas que enseñaban apariciones secretas de Cristo, subrayando que la segunda venida es visible, la segunda venida es global, la segunda venida es inconfundible. Y aquí hay una aplicación pastoral y teológica que debe mantenerse en nuestra vida. Un llamado a la vigilancia. Hay un llamado a velar. La venida será repentina. Por ello los creyentes debemos vivir preparados. Y hay seguridad en la verdad. ¿Por qué? Porque ningún falso Mesías podrá reproducir la gloria cósmica de la venida de Cristo. Hay una esperanza universal porque el retorno de Cristo no es un mito, no es un mito local, sino una manifestación cósmica del reino de Dios. De modo que Mateo 24, 27 enseña que la parucía del Hijo del Hombre no será un evento oculto, secreto, ni sectario, no, sino una manifestación cósmica, súbita e inconfundible, tan visible como el relámpago que cruza de oriente a occidente, que es una señal de juicio, pero a la vez de esperanza para toda la humanidad. wow, wow. Excelente, excelente. Bueno, doctor, eh, para terminar ya este tema de Mateo capítulo 24, hemos traído bastante información. Vuelvo y repito, hay 3 programas anteriores que pueden ir a verlo para que así tengan el hilo, la cadena, como quieran decirlo. Tienen información bastante en estos 3 videos para así con este cuarto usted poder tener una buena base, estudiar. Y nuestro deseo es que no solamente nos oigan, estudien, predíquenlo, enséñenlo, porque tenemos que salvar una iglesia futura que verdaderamente no caiga en estas enseñanzas que nos tuvieron cegados por tanto tiempo. Pero doctor, quiero terminar ya esto de Mateo 24. Vamos a entrar a otro tema la semana que viene, si así el Señor lo permite. Pero quisiera, porque este es otro que usan mucho, esto se llaman profetas, evangelistas, como que, bueno, es increíble. Y yo sé que todo el mundo va a estar de acuerdo y conocen estos versículos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos interpretar esa expresión que vemos en Mateo 24, versículo 37, versículo 39, como en los días de Noé? Porque eso ahora lo están usando como que es este tiempo, como en los días de Noé. ¿Qué usted nos puede decir para cerrar? Con esto Así será, cerramos más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. del hombre, que eso es un problema. Entonces, para poder darle el sello a esto, que tienen bastante material, como dije, tienen 3 videos, más este son 4, quisiera cerrar con esto y nos explicara
verdaderamente esta expresión en Mateo 24, 37, 39. Sí, sí, ahí hay que leer el 37, el 38 y el 39. 39. Usted leyó el 37 más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, Correcto. porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, Y bebiendo casándose y dando en en casamiento, casamiento. hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también La la segunda. venida del Hijo del Hombre. ¿Ve? Es una expresión que está en el capítulo 24, Correcto. 37 al 39. Mire, cuando dice como en los días de Noé, en ese discurso escatológico, Jesús anuncia señales y comparaciones sobre su venida, la parousia. Y en esta sección, del versículo 37 al 39, que usted citó, toma Jesús el relato del diluvio universal que está en Génesis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9. ¿Y por qué Jesús toma esta señal y comparación sobre su venida, sobre su parucía, con el relato del diluvio universal? Lo toma como paradigma histórico y teológico para describir la naturaleza repentina y sorprendente de su manifestación final. Ahora, el versículo 37 de Mateo 24, 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La comparación con Noé, ojo, es tipológica. ¿Cómo? Sí, tipológica. Así como en los tiempos de Noé, el juicio llegó de manera repentina, súbita, sobre una generación desprevenida. Así será en la segunda venida de Cristo. Y aquí venida, repito, se traduce parousia, término técnico en el siglo I para designar la llegada oficial de un rey o emperador vencedor a establecer su reino. Y Mm. Jesús aplica ese lenguaje imperial a su propia manifestación gloriosa. Ahora, en el versículo 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, lo que Jesús está diciendo es, o sea, la gente va a estar con una vida ordinaria continua, comer, beber, casarse. Eso es vida ordinaria continua. No son pecados en sí mismos, sino símbolos de la normalidad rutinaria del día a día, del día cotidiano. El énfasis está en la indiferencia espiritual. Mientras Noé preparaba el arca, símbolo de obediencia a la revelación divina, la sociedad permanecía ciega al inminente juicio. Y aquí Jesús denuncia la ceguera cultural que precede al juicio. Una humanidad absorbida por lo cotidiano, una humanidad absorbida por lo cotidiano e incapaz de discernir los tiempos. Y fíjense que Mateo 24, el verso 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron ahí, hay una expresión griega que es ouk etnosan. No entendieron, ouk etnosan. Quiere decir, no percibieron, no comprendieron, tenían el noema cerrado, no reconocieron la urgencia del Kairos. Y el diluvio se los llevó a todos. Y esa expresión de que se los llevó a todos es eren apantas. Se los llevó a todos, eren apantas. Es una imagen de juicio total y de separación irreversible. Y aquí el paralelo es claro. La venida del Hijo del Hombre
será igualmente repentina, inesperada y separadora. No habrá oportunidad de reacción tardía. Y cuando usted va a una descripción histórica y hermenéutica, usted nota que en el siglo I los judíos estaban familiarizados con las tradiciones de Noé, no solo en la Torá, de Génesis, Berechit, del 6 al 9, sino también en la literatura parabíblica, el libro de los jubileos, el libro del primer libro de Noé, el libro de Filón, porque el diluvio era paradigma del juicio universal de Dios y del contraste entre el remanente fiel, Noé y su familia, y la multitud indiferente. Y Jesús se apropia, Jesús toma, Jesús se apropia de este imaginario para advertir que su venida no sería un evento gradual y consensuado, sino un acontecimiento súbito, repentino, inesperado y definitivo. ¿Qué es lo que Jesús, cuál es el mensaje que Jesús está transmitiendo? Que el juicio teológicamente es inevitable y repentino. Y así como el diluvio vino sin aviso práctico para los incrédulos, la parousia, grave esa palabra, ese término, la parousia irrumpirá de forma inesperada. El problema no es la vida cotidiana, sino la indiferencia espiritual. Comer, beber, casarse es algo normal, pero el error es vivirlos sin conciencia de Dios, discernimiento escatológico. Y el arca como símbolo de salvación en Cristo. Como Noé fue salvado en el arca, así los creyentes hayan refugio en Cristo. Y el paralelo refuerza la cristología del único medio de salvación, la venida del Hijo del Hombre como un evento definitivo. No es un proceso simbólico, sino una irrupción real que divide la historia y separa los destinos. Señores, el pasaje invita a la vigilancia espiritual. Cuando usted lee Mateo 24:42, Mateo 24:42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En un mundo absorbido por rutinas, absorbido por consumo, absorbido por placeres, el llamado de Jesús es a vivir con conciencia de la inminencia del reino. El juicio no sorprende al que vive en obediencia y fe, como Noé en su generación, sino que el juicio sorprende al que banaliza la vida y desoye la palabra. Mateo 24, versículo 37 al 39, en su pregunta, no es solo una ilustración literaria, sino una intersección de historia y escatología. ¿Por qué? Porque históricamente remite al paradigma del diluvio, un evento de juicio total que separó al justo de los impíos. Exegéticamente, expone la normalidad cotidiana como metáfora de la ceguera espiritual y teológicamente proyecta la venida del Hijo del Hombre como un acontecimiento súbito, inesperado, repentino y definitivo. Pastoralmente, la exhortación es a la vigilancia, a no vivir atrapados en la rutina secular, sino preparados en fe y obediencia para el encuentro con Cristo. Señores, así como el mundo en tiempos de Noé se perdió en la rutina, en la cotidianidad y no discernió el juicio, así también hoy la venida del Hijo del Hombre será tan repentina que solo los vigilantes, los que estemos velando en Cristo, hallaremos refugio en el arca de su gracia. Bendición. Excelente, excelente, doctor, esta información que ha traído. Yo creo que hoy terminamos ya con estas enseñanzas de 24. Mateo 24, la información, vuelvo y repito, este es el cuarto video, hay 3 videos anteriores que pueden buscarlo, hay mucha información.
Y aquellos que están presentes, pastores, maestros, le doy un consejo, no tenga esa actitud de mucha gente que dicen, así me enseñaron y así yo lo creo y así yo me quedo. Yo creo que abramos nuestros corazones, nuestras mentes para entender la palabra de la manera correcta. No estamos diciendo que el que le enseñó no es cristiano, es un anticristo, no, porque esa gente enseñaron lo que ellos pensaban que era, Y lo que ellos tenían. lo que ellos tenían. ¿Me entiendes? Y hoy, con la información que tenemos, hombres de Dios que estudian como el doctor, traer estas enseñanzas son de muchas bendiciones. Entonces creo que estos 4 videos que tenemos, estas 4 enseñanzas, estos 4 programas, usted lo puede usar, puede estudiarlo, puede sacar apunte, lo va a ayudar a seguir buscando más que lo que nosotros queremos que hagan. Nosotros no estamos aquí en contra de nadie, de ninguna persona. Nosotros estamos es enseñando la palabra de la manera correcta y el doctor nos está trayendo esta claridad. Yo creo que esto es una reforma para el futuro, para los nuevos maestros, nuevos predicadores y nuevos pastores. Así que ha sido de gran bendición esta enseñanza de Mateo 24. Creo que se abarcó lo más que se pudo. Se trajo la mejor información que se pudo para que así sigan buscando. Comparta el video con otros, guarde ese video, estudie ese video para que lo ayude. Y verdaderamente ha sido una bendición. Yo creo que ya la semana que viene vamos a sentarnos con el doctor para sacar el otro tema. Siempre escríbanos qué ustedes creen, qué ustedes quisieran oír y No, nosotros no, vamos que nos escriban ahí debajo del video qué temas quieren cuáles en los quieren. comentarios, en los Ya nos comentarios. pidieron el infierno. Vamos a hablar, tenemos pendiente hablar del infierno. Nos pidieron las 70 semanas. ese, Sí, ese, sí, hay varios temas porque también están los los juicios, juicios, exacto. Los que juicios eso hace- de Apocalipsis. que es un problema. La gente se cree que hay yo no sé cuántos juicios, pero queremos poco a poco sacar esos temas. El doctor eh, am, está pensando porque la gente escribe y queremos traer la clase basado a lo que la gente está interesada, no basado a lo que queremos nosotros enseñar, porque Correcto. si fuera así podemos enseñar cosas que, imagínense. Pero una vez más, gracias a todos los que están conectados, esos pastores, evangelistas, maestros, por favor, comparta, los bendecimos, damos gracias por lo que ustedes están haciendo y queremos seguir trabajando con esto. Déjenos saber los temas, déjenos saber cuánto esto lo está ayudando a usted, cuánto está aprendiendo, Bueno, qué es lo importante, porque eso nos motiva a nosotros a seguir trayendo estos trabajos y trayendo estos temas. Doctor, un saludo, una despedida. bueno, gracias, apóstol, pastor, doctor. Escriba sus temas. No queremos traer temas por traerlos, sino temas que a ustedes les interesen. ¿Ve? Y que recuerde, no estamos, cuando damos los temas, no nos estamos refiriendo a nadie, no nos Correcto. estamos tomando, oiga esto. Ayer yo le dije a 3 pastores en el evento, hay capítulos que no soportan una exégesis gramatical, histórica, muy bien, correcta. Mm, Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se encierra. Eso no fue lo que me enseñaron, pero eso es lo correcto. ¿Qué estoy diciendo? Que la información que te dieron es errónea e incorrecta, pero tú te rehusas, te resistes, así como los fariseos se resistieron a la verdad, porque mm. ellos veían la Torá de una forma. Hello, y Jesús viene a darle la correcta interpretación. Wow, tremendo, sí. ¿Y por qué? Fíjense que todos los capítulos que han torcido acerca del arrebatamiento de la iglesia, acerca de la semana 70 de Daniel, no soportan, oiga bien, la exégesis correcta, gramático, histórico, literaria, la lingüística, la filología, porque todo es lo que dijeron otros o pensaron otros erróneamente. Bien, gracias, distinguido. Este programa llega a ustedes como cortesía de BCC Adonai Elohim Christian University, una universidad online vía Zoom, completamente virtual, y usted puede suscribirse
llamando a la doctora Idequel, al WhatsApp 1-917-417-5258. Repito, teléfono de la doctora Idequel, WhatsApp 1-917-417-5258. Bendiciones, gracias y paz. Salud. Shalom, shalom. Gracias y paz a todos. Bendiciones a todos. Amén. Amén.